Aleluya, capítulo 4 de Efesios, versículo 13 en adelante, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué cosa? En amor. El título de este mensaje es el siguiente, y es una frase: donde hay vida, hay crecimiento. Hay crecimiento. Donde hay muerte, no hay crecimiento. Lo vivo crece. De una manera u otra, crece. Dicen los historiadores antiguos de la antigüedad que las primeras civilizaciones humanas, la primera forma de vida humana en sociedad, nació a orillas de los ríos. Se dice que las primeras civilizaciones, la civilización caldea, la civilización egipcia, nacieron a orillas de los ríos. Egipto o la civilización egipcia nació a orillas del río Nilo. La civilización sumeria caldea nacieron a orillas del río Tigris y Éufrates en el cercano oriente. Cuando pensamos en una tierra como esta, en la que habitamos, los grandes conquistadores españoles, cuando llegaron a esta tierra, no podían creer cómo entre las montañas habían también pequeñas civilizaciones. Los muiscas, por ejemplo. Y según las crónicas que escribieron, estaban maravillados porque veían un gran valle, lo que llamamos nosotros la sabana, entre las montañas, en la altura, y un valle irrigado por diferentes riachuelos. De ahí que para las comunidades muiscas esta tierra fue denominada en honor a su diosa o a su gran diosa, Bacatá, que significa diosa del agua. Y esta fue la razón por las cuales los españoles fundaron en estas tierras una ciudad que llamaron Santa Fe y que después se llamó Santa Fe de Bogotá, actualmente Bogotá. Cuando era profesor de colegio, quise llevar a los estudiantes a una salida pedagógica, una salida que en su momento denominé tras la ruta del río Bogotá. Y la idea era ir a aquel lugar donde nace el río. ¿Dónde nace el río Bogotá a propósito? En el páramo de Villapinzón. Cuando yo fui a ese lugar por primera vez a explorar y a preparar esta salida pedagógica, yo esperaba encontrarme con un torrente de agua pegado del cielo al páramo y que de ahí salía el río Bogotá. Yo esperaba encontrar eso, pero no, yo no encontré nada de eso. Me di cuenta de algo, que a medida que caminaba y avanzaba en la altura del páramo de Villapinzón, mis zapatos estaban mojados. Era porque del suelo brotaba agua. Y yo, tan raro, tan extraño. Y allí fue cuando conocí a una mata que es vital para el nacimiento del agua en los páramos. Y esa mata se llama el frailejón. Yo llegué a conocer un frailejón en Villapinzón de mi tamaño, de mi estatura.
Y hasta ese momento me parecía normal. El frailejón cumple una función vital, porque el frailejón, entre más alto, tiene la posibilidad de capturar el líquido, el agua que está en estado gaseoso en la neblina del páramo, lo captura y lo trae a su estado líquido. De manera que todas las madrugadas comienza a brotar agua, y esta agua va a la tierra, y cuando llega a la tierra forma los riachuelos que luego conforman los ríos. Por eso es tan vital el frailejón. Pero me llamó la atención lo siguiente: según los científicos, el frailejón crece 1 centímetro cada año. ¿Sabe cuánto mido yo según la cédula? Según la cédula, mi cédula dice que yo mido 1.69 centímetros. Es decir, que este frailejón que yo conocí, que tenía una altura según mi tamaño, ¿cuántos años había durado hasta ese momento? Si crece 1 centímetro por cada año, ¿cuántos años habría tenido ese frailejón? 169 años. El crecimiento de este frailejón produce agua, y el agua produce vida. Si no tuviéramos agua, no tendríamos una ciudad metida entre las montañas como Bogotá. ¿Cuál es el título de este mensaje? Donde hay vida, hay crecimiento. En la carta de Efesios entonces leemos, versículo 13, que nosotros tenemos una meta en el crecimiento, que estamos llamados a crecer y no a decrecer. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Pero llamo la atención en la frase que sigue: hasta que todos lleguemos a un varón, y las mujeres no se escapan, a un varón y a una mujer perfecta. Póngale allí su toque femenino. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que me da a entender es que en el camino cristiano que hemos abrazado por medio de la fe en el Señor, nuestro Padre Celestial quiere que crezcamos, pero no que crezcamos de cualquier manera, que crezcamos tomando como modelo la estatura de Cristo. A mí me llama la atención cuando hay creyentes que dicen: no, pastor, es que yo nací así, yo soy así y así voy a morir. A mí nadie me cambia, yo soy así y punto. Pues hermano y hermana, este pasaje nos dice que debemos estar abiertos a crecer, pero a crecer tomando como modelo la estatura de Cristo. Así que la primera observación que tengo sobre este texto es que el crecimiento tiene como meta la estatura de Cristo. Cuando la palabra dice crecer como un varón perfecto, esto no quiere decir necesariamente que no tengamos defectos, que no tengamos debilidades. Aquí la perfección no se trata de esto. En otra versión se traduce que crezcamos o que lleguemos a ser un varón o una persona completa. En otras palabras, hace referencia a la madurez. La perfección aquí tiene que ver con madurez, crecer hacia una madurez en Cristo. Y en este caso, la madurez tiene que ver con que cada día, como dijo el mensajero de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que crezca ¿quién? Cristo. Una imagen que podría ilustrar esto es la imagen del alfarero que está en el Antiguo Testamento. Nosotros somos como esas vasijas de barro. Del barro Dios nos forma, del barro Dios nos toma para darnos formas. Y Dios es como ese alfarero que con sus manos comienza a moldear
Pero cuando uno está montado en una actitud de que yo soy así y a mí nadie me cambia, es como si le estuviéramos diciendo al Señor: Señor, yo no quiero que tú seas mi alfarero. Si uno tiene una actitud de crecimiento, entonces uno debería ponerse en las manos del Señor y decirle, como ese alfarero: Señor, dame tu forma, moldea mi carácter, moldea mi personalidad, moldea mi vida a la imagen, a la estatura de Cristo. Si no hay madurez, entonces viene el versículo 14, donde se toma como ejemplo de inmadurez el carácter de un niño. Dice, para que ya no seamos niños como fluctuantes, de aquí para allá y de allá para acá, según la moda, según la corriente o según el viento. Y así son los niños, sin criterio propio, sin carácter desarrollado, inmaduros, que con cualquier afrenta o con cualquier golpe de la vida u obstáculo de la vida van para un lado y van para el otro. Quiero decirte en esta mañana que ese no es el propósito de Dios. Lo que el Señor quiere es que crezcamos cada día a la estatura del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Dando a entender que si bien cuando comenzamos la vida cristiana, comenzamos como niños, no es el propósito de Dios que siempre seamos niños. Usted como papá y mamá, abuelo, tío, quien quiera que sea, ¿usted qué espera de sus hijos? ¿Que ellos crezcan? ¿O usted siempre quiere verlo como ese bebecito que lo consiente, le hace todo? Y uno le dice: ¿y cuántos hijos tienes? Y la persona dice: sí, tengo un bebé. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuántos años, cuánto tiempo tiene? Sí, tengo un bebé de 30 años en la casa. Cuidado con eso, porque estamos impidiendo el desarrollo y el crecimiento de ese muchacho o de esa muchacha. Siempre los trataron como niños y nunca aceptaron que ese niño o esa niña ha crecido y que ha pasado por diferentes etapas de su vida de crecimiento. Lo mismo pasa en el Señor. El crecimiento entonces no depende de cuántos años yo llevo en el Señor. Es más, algunos hasta podrían decir: ¿y usted de cuándo es cristiano? Y algunos dicen de manera extraña: yo soy cristiano de cuna. ¿Cómo así? Porque nadie nace cristiano. El cristianismo es una decisión que se toma en la vida. Así que nadie nace cristiano. Otra cosa es que haya nacido en un hogar cristiano y que desde pequeño le hayan inculcado el evangelio. Ahora bien, no es el propósito de Dios que siempre seamos niños, porque es triste observar cómo hay cristianos que llevan 40 años en el evangelio, pero actúan como lo que dice el apóstol Pablo: hablan como niños, piensan como niños y juzgan como niños. Eso quiere decir de que no ha habido crecimiento a pesar del tiempo que lleve en la vida cristiana. Entonces esto depende es de una decisión de apertura a dejarse moldear por lo que el Señor quiere hacer en su vida. Y hay quienes luchan con esta decisión. Por eso es importante tener en cuenta en esta mañana que el crecimiento no debe ser de cualquier manera, sino a la manera de Cristo. En segundo lugar, en el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor.
Aquí nos da unas pautas de crecimiento. Si el versículo 13 nos pone la meta, la estatura de Cristo, en el versículo 15 nos dice cómo. Si la meta del crecimiento es Cristo, habría que preguntarse cómo creció Jesús. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no solamente crecía físicamente. Me llama la atención que dice que Jesús, este niño, ¿dónde están los niños de 12 años, de 13 años? Están arriba, padres de 12 y 13 años, de niños de 12 y 13 años. ¿Dónde están? Miren, aquí hay un modelo de crecimiento. No solamente es estatura, crecía interiormente, crecía en sabiduría. ¿Y dónde estaba Jesús en ese contexto? ¿Estaba en el parque? No, Jesús estaba en el templo, dialogando, aprendiendo, discutiendo temas de la ley con los doctores de la ley. Y todos estaban maravillados. ¡Qué sabiduría tan tremenda! Y crecía también en la gracia ante Dios y ante los hombres. Cuando Efesios habla de crecer siguiendo la verdad en amor, ¿quién es la verdad? Ciertamente Jesucristo dijo en Juan 8:31: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y por allá en Juan 14:6 dijo: y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Pero no se trata solamente de conocimiento. Hay quienes se esfuerzan por conocer la verdad, no para dar vida a otros, sino para traer muerte a otros. Hay quienes se esfuerzan por conocer la verdad para condenar a los que no piensan como él. Hay quienes se esfuerzan por conocer la verdad para entrar en debates doctrinales y al final decir: si ve que yo sí sé Biblia y tú no sabes. No se trata de este tipo de conocimiento. No se trata de conocer la Biblia y entonces adquirir herramientas informativas sobre la palabra de Dios para entrar en debate con otros, para andar discutiendo, para tomar la Biblia como pretexto y ministrar bibliazos. No se trata de eso. Estoy creciendo de manera integral. Porque lo más probable es que hayas adquirido un conocimiento, pero tu carácter no ha sido permeado por ese conocimiento. Luego no hay sabiduría. La sabiduría no es adquirir información. La sabiduría viene cuando el conocimiento transforma la conducta, el comportamiento de la persona. Y dice conocimiento de la verdad, pero me llama la atención que lo combina con el amor. Verdad y amor combinadas. Por eso afirmamos, en segundo lugar, que el crecimiento debe ser integral. Si conocemos la verdad y no tenemos amor, no vamos a producir vida. Pero si conocemos la verdad y la practicamos con el amor, vamos a producir vida. Entonces estaremos creciendo de manera integral. Se necesita entonces de las dos cosas. ¿De qué me vale debatir la doctrina y al final perder una bonita relación con aquel o aquella persona? ¿Estoy produciendo vida o estoy produciendo muerte? Y cuando aquí habla del amor, no se refiere a cualquier amor, porque el amor aquí es el que viene de Dios, el amor sobrenatural, el amor que se ejemplifica en Juan 3:16, que dice: en gran manera amó Dios solamente a David y a ustedes no, a todo el mundo, y en ese mundo está incluido el vecino que te cae mal, el tío de la familia que te cae gordo. Ahí está incluido todo el mundo.
Pero escuche bien lo que dice: en gran manera amó Dios al mundo que Él decidió entregar lo que le sobraba. Decidió entregar lo más valioso de sí, su simiente, su Hijo. Dios entregó lo más valioso de sí. Dios entregó su simiente y lo entregó para que tú y yo ahora tuviéramos vida en abundancia. Es decir, que el amor de Dios produjo vida. Y tú y yo somos testigos de esto. Y tú y yo, si estamos aquí, es porque la bendita misericordia, el bendito amor de Dios nos alcanzó y hoy nos ha hecho diferentes personas. Una nueva creación, una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora te pregunto, ¿y dónde está ahora ese amor de Dios? ¿Está en tu corazón? ¿O está el amor de este mundo? ¿Cómo es el amor de este mundo? El amor de este mundo es egoísta. Pero el amor de Dios es totalmente opuesto. No tiene que ver con el tiene que ver es con el entregar de sí. Entregar de sí. Y esto es un amor sobrenatural. Porque eso no viene del mundo, eso no viene del corazón humano, porque el corazón humano es egoísta, a menos que haya sido redimido por la sangre de Cristo. Así que si vamos a conocer la verdad, hay que conocerlo y practicar la verdad en el lenguaje del amor de Dios. ¿De qué me sirve entonces decir que soy cristiano? Decir que yo estoy en la verdad, decir que yo tengo la verdad y con mis acciones condeno a los demás y con mis acciones no produzco vida sino muerte en los demás. ¿De qué me vale? ¿Estaré creciendo? No estaré creciendo en la manera como nos dice Efesios. El amor y la verdad son como los dos rieles por donde va el tren del crecimiento hacia la meta que es Cristo. Y en los dos tenemos que caminar. En la verdad hay que caminar, pero en la verdad, ¿con qué? Con amor. Y por último, el crecimiento es integral, ciertamente, pero el crecimiento también se da cuando estoy conectado en el cuerpo de Cristo. Versículo 16 dice de la siguiente manera: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve otra vez el amor aquí. Vuelve otra vez el amor. Hermanos, nadie crece solo. Todos crecemos cuando estamos conectados en el cuerpo, cuando todos estamos conectados en la comunidad. ¿Dónde y con qué tipo de relaciones vas a desarrollar el amor? Alguien me dijo: no, pastor, es que mientras uno ora en la casa, allí también está Dios y allí también está el culto. Y tiene toda la razón, pero de allí a que esté conectado al cuerpo de Cristo hay mucho trecho. Como también usted puede venir al culto los domingos y estar conectado con Dios, pero no está conectado con su hermano. Entonces recibo mi palabra, vengo al culto y traigo el culto para Dios, yo te adoro, Señor, tú me hablas, Señor, yo te ofrendo, y cuando decimos amén, chao. ¿Está creciendo? ¿Está creciendo en conexión con el cuerpo? ¿Está edificándose unos con otros, como dice la Escritura,
bajo el vínculo del amor, entonces también se puede dar ese caso de que solamente seamos espectadores de culto. Pero no quiere decir que estemos conectados en el cuerpo de Cristo. Dicen los pedagogos de la vertiente rusa que el aprendizaje no se da de manera individual, sino de manera colectiva. Y de la misma manera aquí, en esta palabra que leemos, se nos exhorta y se nos llama, nos hace un llamado a crecer conforme a la meta, que es Cristo, en dos rieles, en el amor y en la verdad, pero eso se practica y eso se cultiva, no en la habitación de mi casa, eso se cultiva en la comunidad de fe, en el cuerpo de Cristo. Y quiero decirte otra cosa, el cuerpo de Cristo está compuesto por miembros y no todos los miembros son iguales. No todos son uña, no todos son pie, no todos son manos, no todos son cabellos, no todos son ojos, no todos son boca, no todos son ombligo. Todos somos diferentes. En una ocasión había un hermano de la fe ya muy anciano que usaba unas lentes fondobotella. No sé si eran de champaña o vino, yo no sé de eso. Usted que sabe, sabrá más. Con unos fondos de botella, y él caminaba todos los días de la casa a la iglesia. Así que un día la nariz comenzó a protestar y a decir: ¿yo por qué tengo que cargar con esas lentes? ¿Acaso yo sufro de ceguera? ¿Yo por qué tengo que cargar por años y años con esas monturas tan pesadas sobre mis hombros? ¿Acaso yo tengo que usar lentes? Que se las arreglen los ojos, pero yo no voy a seguir más con estas. Yo quiero ser libre. Y esa nariz era como rebelde, ¿no? Y cada vez que la nariz se sacudía, las lentes fondobotella se movían y los ojos también quedaban desequilibrados. Hasta que un día la nariz de este anciano, en pleno culto, dijo: hasta aquí llegué. Y soltó los guantes, tiró los guayos y se sacudió en gran manera que tumbó las lentes. Y cuando las lentes se cayeron, tuvo un accidente. Y en ese accidente se rompió la nariz. Todos somos diferentes. ¿Sabes por qué? Porque el Señor a cada uno le ha dado algo de su espíritu, un don diferente. ¿Sabes para qué? Para que dependamos unos de los otros, para que crezcamos unos con otros, para que sobrellevemos las cargas unos con otros. Es muy triste escuchar cuando hay hermanos que dicen: pastor, es que yo no volví a la iglesia porque allá son hipócritas. Es decir, Él es justo y es santo, ¿no? Y quiero decirle, mis hermanos y hermanas, que no hay iglesia perfecta. Siempre comparo la iglesia como un hospital. ¿Quiénes están hospitalizados? Y cada uno está enfermo de algo diferente. Pero la buena noticia es que si estamos aquí es porque nos estamos sanando con nuestro médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al que vive. Nos estamos sanando. Y cada uno está enfermo de algo diferente. Hay unos que están enfermos de orgullo, otros están enfermos de baja autoestima, otros están enfermos de altivez, otros están enfermos de timidez. Y es así como uno crece. Uno crece en la comunidad, uno crece en la iglesia, uno crece en el cuerpo de Cristo. Por eso no se trata solamente de venir a culto. Se trata si tú compartes con tu hermano o hermana. Así que te invito a que te abras, a que tengas apertura, a que no dejes pasar los años y los años y los años y no poder desarrollar relaciones de hermandad con tus hermanos.
y estar siempre con el prejuicio de que aquí no me miran, de que aquí no me saludan. Ábrete en el nombre de Jesús, conéctate con el cuerpo de Cristo, practica el amor, crece en la verdad hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay que crecer. Y hay que crecer para producir vida en abundancia. Ponte en pie en esta mañana, vamos a orar por esta palabra.